Continuando con el contenido de balances de energía en procesos no reactivos, la idea de este capítulo, como pudieron ver con la clase del lunes, es básicamente eh, encontrar cómo se pueden estimar esos valores de entalpía si es que esos valores justamente no se encuentran tabulados o no se encuentran en una base de datos como alguna tabla o algún gráfico, ¿verdad? Entonces, si tenemos por lo menos datos de condiciones de temperatura y presión, los estados iniciales y finales, podemos partir y realizar una trayectoria hipotética para llegar desde el estado 1 al estado final, de manera a ir calculando ese cambio de entalpía como el cambio de entalpía en cada una de las etapas que se van realizando esos cambios, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a ver ahora son otras formas, otras ecuaciones que tenemos a disposición para poder justamente estimar esos valores de entalpía. Y específicamente lo que vamos a ver ahora es válido para lo que serían sustancias que se encuentran en estado sólido o líquido. Algo muy importante que siempre tienen que tener en cuenta es justamente cuando agarran y hacen los cálculos de los valores de entalpía a partir de la integral del valor del Cp en función a la temperatura, es que ese valor de capacidad calorífica a presión constante debe ser realmente correspondiente a ese estado de agregación, ¿verdad? Entonces es importante siempre que tengan en cuenta eh, que las capacidades caloríficas para un líquido o para un gas van a ser necesariamente diferentes. En este caso, lo que vamos a ver ahora que se llama regla de Cope es un método empírico, o sea que en este caso simplemente digamos que el método se obtuvo mediante análisis de los datos de experimentos y de pruebas, a ver si es que de alguna manera se obtuvieron esos datos que vamos a ver en la tabla que vamos a utilizar. Y es un método bastante simple que sirve para estimar la capacidad calorífica, los valores de Cp, y son válidos para un sólido o para un líquido a la temperatura o cerca de la temperatura de 20 grados. O sea que ese cerca creo que más o menos podríamos considerar, no sé, un más o menos 5 o 10 grados más o menos. ¿Sí? O sea que si es que es a 20, bueno, sería lo ideal. Si no tenemos esa sustancia a la temperatura de 20, bueno, entonces tendríamos que ver si es que se encuentra en un rango entre, no sé, 30 y 10 grados para poder aplicar esto. Si no, mediante algún otro método, tendríamos que ver si podemos llevar a estas condiciones de 20 o cerca de 20 para poder aplicar esto. Si no, no quiere decir que probablemente esté mal, sino que simplemente el error probablemente sea mayor que el error que estaríamos considerando ahora, ¿verdad? O sea que al ser una ecuación simplemente estimativa, también evidentemente vamos a estar cometiendo algún tipo de error, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta siempre eso, que son estimaciones todos los cálculos que normalmente estamos haciendo en esta etapa. Bueno, ¿y cómo se utiliza o cómo se calcula el valor del Cp para un compuesto molecular que sea sólido o líquido? Y según la regla de Koch, esa regla dice que el valor de la capacidad calorífica es simplemente la suma de las contribuciones parciales que vamos a ver ahora en un rato, que están en la tabla B10, de cada elemento que forma parte de dicho compuesto. O sea que otra cosa que necesito para poder aplicar la fórmula o la ecuación, en este caso de la regla de Koch, es conocer la fórmula química del compuesto cuyo Cp yo quiero estimar. O sea, yo no puedo estimar el Cp de una sustancia sólida que sea, digamos, un residuo cualquiera, o una mezcla de cosas que no conozco su composición, ¿verdad? Entonces es necesario que conozca esa fórmula química para poder aplicar esto. ¿Está? Bueno, y cuando hablamos de mezclas, creo que vale la pena de vuelta aclarar o hacer ciertas consideraciones cuando querríamos calcular los cambios de entalpía para una mezcla de ya sea líquidos, gases o líquidos y gases. Y algunas de esas consideraciones son que en este caso, cuando tenemos una mezcla de gases, el Cp de esa mezcla
va a ser simplemente una ponderación del CP de cada componente aislado, o en este caso sería una suma de la contribución de cada uno de esos valores de entalpía aislados. O sea, básicamente si teníamos una corriente cualquiera donde tenemos un gas A y tenemos un gas B, esto va a tener una entalpía HA y esto va a tener una entalpía HB. Entonces, a lo que se refiere esto es que para mezclas de gases, el valor del CP, o en este caso el cambio de entalpía, va a ser debido simplemente a la contribución independiente de lo que sería la H de A y la H de B de manera independiente. Es decir, no se van a considerar lo que se denomina normalmente entalpía de mezclado o entalpía de mezcla. ¿Sí? Eso es algo que probablemente vean en, no sé si físico-química o alguna de las termodinámicas, pero existen ciertas situaciones en donde, por ejemplo, los gases que forman parte de esa mezcla no tienen una composición química similar. Entonces, en esas situaciones, esas diferencias en la estructura química hace que se genere algún tipo de entalpía o un cambio de entalpía también asociado a esa mezcla. Entonces, existen casos en donde no se podría despreciar, digamos, esos valores. Para nosotros, estamos asumiendo que todos esos valores de entalpía de mezcla consideramos como la sumatoria independiente o individual de cada uno de los componentes, por lo cual justamente estamos ya asumiendo directamente que ese cambio de entalpía de mezcla va a ser igual a cero. ¿Está? Bueno, para líquidos, teniendo en cuenta que los líquidos sean similares, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces el CP de esa mezcla líquida en este caso, va a ser igual o se va a calcular a partir de una simple ponderación de la capacidad calorífica de cada uno de los componentes aislados o independientes, ¿verdad? O sea, estaríamos considerando una HA de líquido más una HB de líquido, y esa sería la entalpía de esa corriente, sin considerar ningún tipo de cambio de entalpía de mezcla. Y el otro caso que se puede encontrar es en donde las soluciones se encuentran muy diluidas. En este caso pueden ser de gases o sólidos en líquidos. Y en este caso, si la solución es diluida, lo que se hace es normalmente considerar solamente que la entalpía de esa sustancia o de esa mezcla o de esa corriente, o sea, si tenemos una corriente que en este caso tiene cantidades de A y B, y la fracción de X de A es de 0,001%, entonces la fracción de B sería 0,999, ¿verdad? Entonces, en este tipo de situación, digamos que A sería nuestro soluto y B sería el solvente, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo que prácticamente la mayor parte de lo que sería la mezcla, bueno, esto sería 99,999, ¿verdad? La mayor parte de lo que está formando parte de esa mezcla va a ser justamente el solvente, por lo cual en este caso entonces tendríamos que la entalpía va a corresponder directamente a lo que sea el solvente. O sea, si tenemos una mezcla de metanol y agua y la fracción de metanol es ínfima, la entalpía de esa corriente va a ser exclusivamente la entalpía del agua. ¿Está? Bueno, y por último, eh, también es válido la estimación en este caso de una capacidad calorífica de mezcla, tanto si es que las mezclas son de gases o de líquidos, en este caso similares, y el procedimiento para el cálculo de esa capacidad calorífica de mezcla es simplemente también debido a las contribuciones de cada uno de los componentes que forman parte de esa mezcla. Entonces, la ecuación para poder estimar eso es simplemente esta ecuación que vemos acá, en forma de sumatoria, en este caso de los valores de X y por los valores de CP de cada uno de esos componentes Y. O sea, si tenemos, por ejemplo, para dos componentes, el CP de la mezcla para dos componentes sería X1 por CP1 más X2 por CP2, ¿verdad? Entonces, si hacemos un pequeño análisis dimensional rápido y consideramos que las fracciones X están en masa, entonces tendríamos, por ejemplo, kilogramos de A por kilogramo, y esto sería por kilojoule por kilogramo de A grados Celsius, más esto sería kilogramos de B por kilogramo, que sería la fracción de B, más por kilojoule por kilogramo
grados Celsius. Entonces esto se va con, esto sería kilogramo de B, se va acá, esto se va con esto, y la unidad de medida con que me queda esto es kilojoule, que sería unidad de energía total por unidad de kilogramo total grados Celsius. O sea, esto está contemplando, digamos, ya el cambio de, o sea, la capacidad calorífica de esa mezcla total por este kilogramo que se entiende acá, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular el cambio de entalpía a partir de ese valor de CP conocido, sería simplemente hacer esto, ¿verdad? Que sería la integral del valor del CP delta T, o CP de T en este caso, para los valores de temperatura, desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. Es importante aclarar que en este caso, por ejemplo, los valores de CP1 normalmente pueden ser funciones de T, los valores de CP2 pueden ser también funciones de T. Entonces, la CP de la mezcla, el CP de la mezcla, también efectivamente va a ser función de esa temperatura, ¿verdad? O sea, lo que estaríamos haciendo al final de cuentas sería sumar, digamos, todos los coeficientes y términos de AT más BT cuadrado más CT al cubo más DT a la cuarta de cada una de las contribuciones de 1 y 2 o de A y de B, ¿verdad? Entonces tendríamos una ecuación al final que nos quedaría, digamos, de esa forma, ¿verdad? Que sería A más BT más CT cuadrado más D por T al cubo, ¿verdad? Entonces esta sería también una forma de SCP de mezcla. Vamos a ver, creo que un poco mejor esto cuando hagamos algún ejercicio y tengamos que aplicar este concepto. Bueno, entonces tenemos ya a mano estas dos herramientas que son para calcular la capacidad calorífica de una sustancia sólida o líquida que esté cercana o a la temperatura de 20 grados Celsius. Aplicamos la regla de Koch, que vamos a ver cómo utilizar con la tabla B10. Y ahora si tenemos mezclas, vemos que podemos calcular esas entalpías de esas corrientes simplemente por la adición independiente o aislada de cada una de las contribuciones de los componentes. ¿Está? Bueno, vamos a plantear entonces el ejemplo 834 que dice calcule el calor necesario para llevar 150 mol por hora de una corriente que contiene 60% de etano y 40% de propano por volumen de 0 grados a 400 grados Celsius. Determine la capacidad calorífica de la mezcla como parte de la solución del problema. O sea que en este caso habría que aplicar para, digamos, X del etano. Tendríamos entonces que esto va a ser 0,6, X del propano, esto sería 0,4. Y voy a tener un CP del etano y voy a tener un CP del propano. Entonces mi contribución sería simplemente la sumatoria de los productos de XE por CP del etano y XP por CP del propano. Y esto iría desde una temperatura desde 0 hasta 400 grados Celsius. Y vamos a ver el balance de energía que nos dice acerca de cómo calcularíamos ese delta H. Bueno, acá tengo de vuelta lo mismo que sería nuestro enunciado ahora. Entonces voy a ir agregando los mismos datos que ya colocamos ahora. Vamos a decir que tenemos un valor de, vamos a escribir nuestro pequeño diagrama primero. Entonces tenemos que entra un flujo N de en este caso 150 mol por hora y esto tiene una X de etano que vale 0,6 y una X de propano que vale 0,4. La fracción o la composición en este caso está dada por volumen, que en este caso sería lo mismo que decir composición por mol. Y esto está a una temperatura T1 de 0 grados Celsius. Y esto pasa
Acá sigue habiendo el mismo valor de N, sigue habiendo la misma cantidad de etano y sigue habiendo la misma cantidad de propano. O sea que en este caso esto no va a cambiar porque nuestro proceso que tenemos acá es simplemente un calentador. Esto va a salir entonces a una temperatura T2 que es igual a 400 grados Celsius. ¿Está? Bueno, entonces creo que no es necesario tampoco realizar algún tipo de análisis de grado de libertad porque es bastante evidente que en este caso la incógnita, que es el valor del calor en este caso, ¿verdad? Tenemos una sola incógnita que es ese valor del calor y para hallar esa incógnita necesitaríamos aplicar solamente una ecuación, la cual sería en este caso el balance de energía, ¿verdad? Entonces, eh, el balance de energía, escribiendo por lo menos una vez, sería delta H más delta energía cinética más delta energía potencial. Todo esto es igual a calor más trabajo. Entonces, recordamos que en este caso el trabajo de flecha, en este caso no se va a considerar porque no hay ningún tipo de pistón, no hay ningún tipo de flecha, árbol, eje, que en este caso esté produciendo o consumiendo trabajo, no hay turbinas, no hay bombas. No tenemos cambio de energía cinética, tampoco cambio de energía potencial, entonces directamente el valor del calor, que es nuestra incógnita, va a ser igual a el cambio de delta H del proceso. Entonces, ese cambio de delta H serían los cambios de las sumatorias, en este caso de, por ejemplo, N de salida por H de salida menos las sumatorias de N de entrada por la H de entrada. Esa sería una de las formas que podríamos justamente calcular esto, ¿verdad? Entonces, al final lo que tendríamos es una diferencia entre, ya que los valores de N de salida y N de entrada van a ser iguales. Nos quedaría básicamente, por ejemplo, para cada producto o para cada componente nos quedaría un valor de N del etano por H de salida menos H de entrada, ¿verdad? Y nos quedaría una N de propano que sería también por la H de salida menos la H de la entrada para el propano. Entonces, esto es lo que podríamos expresar según lo que vimos recién. De hecho, que debido a que lo que nos pide el problema es justamente calcular a partir de la capacidad calorífica de mezcla, entonces este cambio de entalpía sería justamente aplicar esta expresión que tenemos acá, ¿verdad? O sea que esta expresión que tenemos acá es exactamente lo mismo o me va a dar lo mismo en este caso que hacer este cambio de entalpía que estamos considerando acá, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia o cuál puede ser, digamos, el inconveniente o no de hacer un método u otro? Y en este caso, si es que aplicamos esto, consideramos los valores de entalpía de salida y los valores de entalpía de entrada, tienen que realizar el procedimiento que hasta ahora vinieron viendo, que es básicamente hacer más o menos una pequeña tabla en donde van a tener en este caso el etano, van a tener el propano, van a tener los valores de N de entrada, de H de entrada, van a tener los valores de N de salida y los valores de H de salida. Entonces van a tener que esto sería H1, por ejemplo, esto sería H2, esto sería H3 y esto sería H4. ¿Verdad? Entonces, en este caso, para hacer esto necesitan también definir un estado de referencia, que justamente ese estado de referencia sería el que van a utilizar para hacer las trayectorias hipotéticas. ¿Verdad? Entonces, en ese caso tendrían que estar calculando dependiendo de ese estado de referencia. No sé, si supongamos se les ocurre colocar esto como estado de referencia, entonces esto y esto van a ser cero, entonces van a tener que calcular H3 y H4 a partir de algún medio que en este caso sería llevar desde el etano, por ejemplo, desde 0 grados hasta 400 y llevar el propano desde 0 grados hasta 400, lo cual se podría hacer a partir de la integral del CPDT, ¿verdad? Ya que en este caso no estamos hablando nada acerca de la presión e incluso si consideramos que los gases se comportan como gases ideales, la entalpía o el cambio de entalpía no va a depender en este caso de esos cambios de presión. Entonces, independiente de eso y solamente depende de la temperatura.
Entonces, este sería el procedimiento que seguirían si es que calcularían esto de esta manera ahora. Entonces, lo que nos pide ahora mismo el ejercicio es no plantear de esta manera, sino hacer uso de, en este caso, nuestra capacidad calorífica de mezcla que podemos justamente definir ahora. ¿Y por qué podemos hacer esa definición o por qué podemos aprovechar eso? Y porque justamente dijimos que estas características o este tipo de cálculos podemos hacer siempre y cuando tenemos esa similitud en cuanto a lo que sería la composición o la estructura química de los componentes que forman parte de esa mezcla, ¿verdad? Entonces, al ser etano y propano, compuestos que tienen estructura entonces química similar, no habría mucho error al considerar justamente esta capacidad calorífica de mezcla, ¿verdad? Entonces, este valor de delta H es el que vamos a calcular ahora mismo como el CP de mezcla por dt, y esto es lo que estaríamos integrando desde 0 hasta 400. ¿Está? Y el CP de mezcla, entonces ya sabemos que calcularíamos como el valor de la X del etano por el CP de etano más la X de propano por el CP del propano. Entonces lo que necesitamos ver ahora es cuál es el valor del CP del etano y cuál es el valor del CP del propano, ¿verdad? Entonces, eh, eso podemos ver en la tabla, en este caso creo que es la tabla, perdón, la tabla B1, que es la que tenemos acá. Y simplemente para recordarles la manera de utilizar esto es básicamente leer el nombre del compuesto con el cual quieren en este caso trabajar en la primera columna. Acá tienen la fórmula química, peso molecular, el estado de agregación que mencionamos que es bastante importante ya que no es lo mismo, por ejemplo, en este caso para el benceno, la capacidad calorífica del benceno en estado líquido o en estado gaseoso, que son estos dos, ¿verdad? Entonces son valores diferentes para las constantes A, B y C y D. Luego tenemos la forma, que en este caso solamente puede ser 1 y 2, y esta forma está relacionada con la forma de escribir justamente esa expresión para calcular la integral. O sea, si tenemos la forma 1 sería esto que tenemos acá, a más bt más ct cuadrado más dt al cubo, y si tenemos la forma 2 debería ser solamente esto, a más bt más ct a la menos 2. Algo importante también es que la unidad de temperatura con la cual se debería trabajar puede ser Celsius o Kelvin, en este caso está especificado para cada uno de los componentes cuál es la unidad de temperatura que se debería utilizar para el cálculo de esto. Porque tengan en cuenta que en este caso puede ser que no sea lo mismo si es que están considerando una temperatura en grados Celsius o Kelvin, ¿verdad? Entonces, eh, va a cambiar justamente y estos datos o estos parámetros, mejor dicho, los valores de A, B, C y D, se obtienen mediante algún tipo de análisis experimental o mediante algún tipo de ajuste de curva, ajuste de datos, y esos datos se hacen para justamente esas unidades de medida de grados Celsius o Kelvin. Este tipo de ejercicio para estimar justamente estos valores de A, B, C y D, por ejemplo, van a ver en cálculo numérico un poco más adelante cuando entren en la parte de ajuste de curvas. Bueno, y luego recordar o indicar que los valores de las constantes A, B, C y D que tienen acá, en realidad son estos mismos valores, pero por el exponente en este caso negativo, ¿verdad? O sea que en realidad yo tengo que A por 10 al cubo es igual a 126,5, por ejemplo. Entonces, A en realidad es 126,5 por 10 a la menos 3. ¿Está? Bueno, recordando eso, lo que tendríamos que hacer ahora mismo es buscar los componentes que tenemos en el ejemplo que queremos resolver ahora mismo. Tenemos por un lado etano, que es C2H6, entonces está en estado gaseoso. Es importante aclarar eso, o sea, podríamos ser un poco más estrictos y colocar eso acá. Sería CP del etano gaseoso y esto sería CP del propano también gaseoso. Creo que de repente hay veces que es conveniente siempre colocar también el estado de agregación para no cometer ese tipo de error. Y los valores entonces de las constantes serían las que tenemos acá. Esto sería A, B, C y D. Y esto sería simplemente el rango de temperatura
en donde la aplicación de esta ecuación del CP es válida, o sea, podría dar algún resultado también si es que utilizan un valor fuera de este rango, ¿verdad? Lo único que significa esto es simplemente que el análisis para obtener justamente esos datos de A, B, C y D se hicieron, digamos, por ejemplo, a partir de experimentos o cálculos entre este rango de 0 y 1200, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta de repente. Bueno, tenemos entonces que esto sería para el etano y para el propano. Buscamos, hacemos lo mismo, tenemos propano acá, C3H8, también está en estado gaseoso. Ambos tienen creo que forma 1, eso es lo que no mencioné para el etano, pero si miramos de vuelta, la forma es 1 también. Y los valores de las constantes en este caso serían 68, 22, menos 13 y 31. También en el mismo rango de 0 y 1200. Bueno, entonces podríamos por un lado hacer justamente lo que habíamos mencionado hace rato, ¿verdad? Si yo llevo esto tal cual como tenemos acá, digamos que voy a escribir acá el valor del CP del etano gaseoso, que sería 49,37 por 10 a la menos 3 más 13,92 por 10 a la menos 5 por T menos 5,816 por 10 a la menos 8 sería. A ver cuánto a la menos 8. Esto sería por T cuadrado. Y más 7,28 por 10 a la menos 12 por T al cubo, ¿verdad? Entonces tendríamos esto mismo para el propano y la idea sería multiplicar esto por 0,6 para el etano y multiplicar todo esto mismo que sería esto, multiplicar esto por 0,4, ¿verdad? Entonces tendríamos una sola expresión medio larga o medio complicada al final, o sea que tendríamos al final todavía una expresión que va a estar en función de t cuadrado o t cubo, ¿verdad? Entonces tendríamos que integrar eso. De hecho es algo que pueden hacer, o sea que si es que no tienen problemas para hacer los cálculos, podrían hacer sin problema. La idea es tratar de siempre eh, no complicarse tanto con los cálculos y tratar de agilizar lo más que se pueda justamente todo esto, ¿verdad? Entonces, ya vieron también que en ES se pueden justamente resolver estas integrales mediante métodos numéricos que tiene también programado ES, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es implementar esto mismo que tenemos acá, pero sin la necesidad de que yo tenga que estar ocupándome de la parte algebraica de hacer justamente la sumatoria de esto más esto, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a cargar justamente estos términos tal cual como tenemos acá y de esa manera vamos a ver que al resolver la integral se debería poder justamente resolver también sin problema. Bueno, vamos a ver entonces el valor de, o sea, la solución de lo que sería esto acá en ES. Voy a bajar esto acá, creo que acá está bien, ¿verdad? Se entiende lo que tenemos. O sea, tenemos básicamente el valor de n, que es el valor de 150, el valor de I1, que le llamé ahora mismo al etano, I2, en este caso sería el propano. Y tenemos los valores de CP1. CP1 sería 0,04937, que es esto, 13,92 por 10 a la menos 5, 5,816 por 10 a la menos 8, negativo, y 7,28 por 10 a la menos 12, también positivo en este caso. Lo mismo, esto sería para el etano, esto sería para el propano y el valor del CP de la mezcla es simplemente I1 por CP1 más I2 por CP2. Entonces la cuestión, ¿cuál es? La cuestión es que este valor de T
yo no conozco o no es un valor fijo, ¿verdad? Va a ser justamente los límites a la hora de integrar, que serían en este caso 0 y 400, ¿verdad? Entonces, eh, si yo estoy colocando esto así tal cual, lo que podrían imaginar es que él está haciendo justamente ese procedimiento en donde lo que hace simplemente es meter todo esto, digamos, exagerando sería llevar esto acá, ¿verdad? Que es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, la manera en que yo coloco acá, digamos, es simplemente para tener un poco más de orden y un poco más de control acerca de las ecuaciones que estamos considerando, ¿verdad? Y otra cosa importante es que en este caso, fíjense que los valores de t en ambas ecuaciones tienen que ser eh, los mismos, ¿verdad? O sea, que tiene que ser una única variable porque el CP de mezcla también va a depender de esa única variable t. Bueno, y luego calculamos el valor de delta H, que sería esto, ¿verdad? Mediante la integral. A ver, esto en realidad que estaríamos calculando acá sería delta H por esto, ¿verdad? Entonces, esto al final es lo que tendríamos que multiplicar el valor de n. O sea, que pondríamos el valor de n acá. Volviendo acá entonces, el procedimiento para calcular la integral ya saben que es llamarle a la función, que en este caso se llama la integral. El primer parámetro es lo que yo quiero integrar o el integrando, que en este caso es el CP de la mezcla. El siguiente parámetro es la variable respecto a la cual yo quiero realizar esa integración. El límite inferior, que en este caso es 0, y el límite superior es 400. Recuerden que en este caso estos límites de 0 y 400 corresponden a la temperatura en grados Celsius, que es lo que nos dice la tabla justamente para poder plantear esto. ¿Está? Bueno, y esto multiplicamos por n, que sería básicamente la n que tenemos acá ahora. Entonces, le damos resolver a esto. Esperamos que haga el cálculo de integración que necesite hacer. Y obtenemos el resultado, que en este caso sería 5233. Y las unidades de medida, si es que nos fijamos, eh, el calor va a tener unidades de n, que está en kilojoule, kilomol o mol. ¿Qué unidades tenía nuestro valor de n? 150 mol por hora. Y esto multiplicamos por el CP de la mezcla, que en este caso estaría dado por, bueno, al multiplicar por esto sería kilojoule por mol grados Celsius. Y esto por el de T, que estaría en grados Celsius. Entonces nos queda kilojoule por hora, que es nuestra respuesta que tenemos acá. ¿Ya está? Bueno, entonces es una forma alternativa a los cálculos que hasta ahora ya vinieron haciendo el lunes. eh, en este caso, creo que de alguna manera se simplifica un poquitito el procedimiento de cálculo, o sea que no es necesario que calculen todas las entalpías que forman parte de todas las corrientes. Si bien pueden hacer eso, no va a haber ningún tipo de problema tampoco. Pueden hacer una prueba y calcular para que justamente puedan estar seguros de que yo les muestro este procedimiento porque es lo que estamos viendo ahora mismo, pero ustedes, si es que quieren adoptar el otro procedimiento que ya saben y se sienten más cómodos, puedan comprobar que si realmente funciona y sale lo mismo, no habría ningún tipo de problema. Bueno, y para ir cerrando este pequeño ejemplo, lo que tengo también acá a mano es lo mismo, es el cálculo en este caso del cambio de entalpía, pero justamente considerando los valores de las entalpías disponibles en ES, asumiendo o considerando que los gases, ya sea en este caso el etano y el propano, se comporten como gases ideales. Entonces tenemos los mismos valores, tenemos el flujo molar total, que sería 150 moles por hora, las fracciones de 0,6 para el etano y 0,4 para el propano. Y en este caso, no sé si es que, bueno, creo que se habrá aclarado o mencionado, pero cuando estamos justamente utilizando una base de datos como ES,
el sistema de referencia que ustedes están adoptando es justamente el sistema de referencia que está acá para ES, ¿verdad? Entonces, eh, no se tienen que preocupar justamente por definir o por saber cuál es ese estado de referencia, ya que justamente están sacando todos los datos de acá. Sí es importante cuando ustedes están imponiendo ese estado de referencia para hacer los cálculos a partir de las capacidades caloríficas. En este caso, lo único que tienen que saber es si es que todos los valores están sacando de ese, todos tienen la misma referencia, entonces no habría ningún tipo de problema al ir haciendo los valores de delta H para cada sustancia. Bueno, entonces lo que hice fue simplemente sacar los valores de entalpía, H2 para el etano, H2 para el propano, considerando gas ideal. Recuerden que si es que esto cambio por etane o etane, que sería en este caso entonces el nombre completo, sería considerado como gas real. Tendríamos que tener también la presión para poder estimar ese valor de entalpía. En este caso no necesitamos. Lo mismo hacemos acá, H1 para el etano, H1 para el propano, a la temperatura de 0. El dividido 1000 que coloqué acá es simplemente por una cuestión de unidades de medida para que en este caso también esté en unidades correctas, ¿verdad? Y por último la ecuación, ¿verdad? La ecuación del balance, que es la que habíamos planteado al inicio, por ejemplo, sería esto, ¿verdad? Fíjense que esto está todo multiplicado por n, o sea que la n bien podíamos meterle también acá. Y esto sería básicamente los moles de etano a la salida por los moles de, en este caso, propano a la salida. Lo mismo para la entrada y lo mismo para el etano como para también el propano. Bueno, entonces, da igual como yo coloque esto, ya que el valor de n siempre es el mismo. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que habíamos dicho hace rato que podemos utilizar. Esto mismo ustedes pueden calcular a partir de justamente esa tablita, considerando ustedes un sistema de referencia, por ejemplo, la entrada o la salida, 0,400, para hacer la prueba y ir practicando e ir viendo que, que es lo mismo. Y al resolver esto directamente de esta manera, el resultado que obtenemos es de 5237, que si miramos el otro, es de 5233. Quiere decir que no existe mucha diferencia entre lo que serían los cálculos eh, estimativos con los valores del CP de mezcla que con los valores, digamos, tabulados de la entalpía de esas sustancias que tenemos disponibles en ES. ¿Está? Bueno, entonces dejamos un ratito esto hasta acá y seguimos en un siguiente video.